con preocupación acá en Paraguay la compra de armamento sofisticado, avanzado, que ha hecho el gobierno de Macri por unos 2.000 millones de dólares. Eso es preocupante porque el riesgo, así como lo vemos los sectores progresistas de Paraguay, el riesgo es que se preparen intervenciones militares en el marco de países neoliberales conservadores, como ocurrió con la Operación Cóndor en su momento, una operación encubierta, pero donde en este momento tenemos, por ejemplo, intervenciones como la de Haití, que si bien ha tenido un cierto respaldo en Naciones Unidas y otros países, es una intervención polémica. Está ese precedente. Un gobierno progresista de la región podría sufrir una agresión militar de gobiernos conservadores, que justamente para eso entendemos que se hace una compra militar tan importante como la que hace el gobierno de Macri de 2.000 millones de dólares para posibilitar la intervención militar entonces contra gobiernos progresistas que pueden estar causando temor a la oligarquía regional de América Latina, y de esa manera entonces se están preparando ya para intervenir en Paraguay, en Bolivia, en cualquier país que les pueda molestar cuando haya un gobierno progresista que le preocupe a la oligarquía regional neoliberal pro-yanqui, y entonces ya no va a ser el imperio el que va a intervenir, sino lo va a hacer a través de estas oligarquías regionales. Entonces denunciamos ese hecho y llamamos la atención para que efectivamente todos los pueblos de Latinoamérica condenemos esta carrera armamentista que irresponsablemente está emprendiendo el gobierno neoliberal de Macri en la Argentina. Esto que escuchaste es una de las muchas reacciones que generó en la región la denuncia de compra de armas que hicimos el domingo en Economía Política, que difundió C5N durante todo el día de ayer, que seguiste en el destapeweb.com y que generó reacciones en todo el continente. Trató de ocultarlo el gobierno, trató de operar con sus medios amigos, pero sin embargo, la embajada estuvo recibiendo llamados de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Ecuador, pidiendo explicaciones de por qué Argentina está comprando semejante arsenal. Quieren saber lo mismo que queremos saber nosotros. ¿A quién piensan atacar? ¿Qué tipo de aliados están buscando? ¿Van a aliarse con Estados Unidos para ir a pelear en el Golfo como hizo Menem y que después tengamos atentados acá y que después lo pague toda la región? ¿Se están armando para tener algún tipo de conflicto porque está buscando Estados Unidos romper esta unión que hubo en las últimas décadas, que ya no existe el Mercosur, que ya no exista el Parlasur, generar desconfianza entre Argentina y Brasil? Hay quienes dicen que en realidad Argentina comenzaría a ser una especie de comisario regional para los gobiernos progresistas que quedan, como puede ser el de Bolivia y quizá el de Ecuador, o la vuelta de Lula en Brasil. Acabas de escuchar al congresista del Parlasur por Paraguay, ¿sí? Ahora vamos a escuchar a Gonzalo Sibila, diputado nacional de Uruguay. Fíjate lo que dice un diputado nacional de Uruguay sobre la compra de armas. Reacciones en toda la región. Míralo. Sobre la eventual adquisición por parte del gobierno de la República Argentina de armamento en magnitudes muy importantes y con características realmente sorprendentes, en un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, me sorprendí y me preocupé. Estamos en una región que pelea todos los días por su desarrollo, por la inclusión de contingentes enteros de seres humanos que muchas veces están excluidos incluso de la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. En Argentina en particular, una situación que nosotros seguimos muy atentamente por ser un país hermano, vemos una problemática de recesión económica, de crisis social, y una situación de este tipo realmente nos parece sorprendente. Además de sorprendernos, nos alarmó porque para la región es preocupante que se esté gestionando la adquisición por parte de algunos de los países
de un armamento de estas características, un armamento que parece más bien típico de una guerra de despliegue territorial. Se aduce el combate al terrorismo como una razón y queremos saber también cuáles son las hipótesis de conflicto que se manejan. Muchas veces dijimos que elegir a Mauricio Macri como presidente no era solo un peligro en lo económico, sino que significaba distintos tipos de alertas rojas en otras cuestiones. Una de esas cuestiones es que Mauricio Macri genera un retroceso en toda la región después de décadas en las que trabajamos para terminar con las hipótesis de conflicto con Chile, con el país con el que casi caemos en guerra, los viejos conflictos con Paraguay, la desconfianza constante que teníamos con Brasil. Bueno, hubo un montón de llamados a la embajada, a la Cancillería de Argentina, para pedir explicaciones por qué están comprando armas. Si nosotros no estamos comprando armas, ¿por qué Argentina se está armando? Nosotros nos comunicamos, empezamos a llamarlos, a ver de qué se trataban esos reclamos. Recién viste un diputado nacional uruguayo pidiendo explicaciones. Vamos a ver ahora vamos a poner al diputado chileno, a Hugo Gutiérrez, también desde Chile, un país con el que estuvimos por entrar en guerra y que ve que Argentina compra 330 tanques, decenas de aviones, decenas de helicópteros, llaman para consultar al gobierno y esto es lo que tienen que decir. Escuchalo. La decisión del gobierno de Macri de comprar armamento a Estados Unidos por una suma superior a 2.000 millones de dólares sin duda es una demostración palpable de que el complejo industrial armamentista norteamericano sigue operando en estimular o generar guerras en América Latina con cualquier excusa, como por ejemplo la burda excusa que usa Macri del combate contra el terrorismo, comprando tanques, comprando misiles de mediano y largo alcance, helicópteros de guerra como los que se utilizaron en las Malvinas. Eso no es verdad y hay que aceptar que acá el complejo industrial militar norteamericano tiene a Donald Trump como uno de sus sirvientes. Esto es claro por cuanto hoy vemos cómo este complejo industrial militar sigue operando y sigue vendiendo armas a destajo a países que no lo requieren, sobre todo un país como Argentina, que sin duda tiene una serie de necesidades, requerimientos sociales, políticas públicas y sociales necesarias e indispensables para su gente, para los trabajadores, para su pueblo. Pero hace este desembolso multimillonario en aras de seguir estimulando a un complejo industrial militar que por supuesto no lo requiere, pero que es fundamental que todos estos gobiernos de derecha empresariales latinoamericanos sigan siendo dependientes de las políticas que hoy encabeza aparentemente Donald Trump. Pero ¿quién está detrás de todas estas políticas? ¿Quién está detrás de Donald Trump, de Macri? Es este complejo industrial militar norteamericano. Y Mauricio Macri pensó que no iba a tener ningún costo, que podía gastar lo que quería en armas, que podía comprar 330 tanques, decenas de helicópteros, decenas de aviones, lanzamisiles, pero no. Todos los países de la región están llamando al irresponsable gobierno de Mauricio Macri para preguntar ¿para qué querés esas armas? ¿Vas a subir los tanques para ir a pelear al Golfo? ¿O vas a atacar a Brasil? ¿O vas a atacar a Chile? ¿Para qué quiere Argentina armarse hasta los dientes? En Clarín no salió. En Clarín te hablaron de Máxima, en Clarín te hablaron de Messi, pero no te están contando que toda la región le está reclamando a Argentina para qué quiere esas armas. Ahora vamos a escuchar a un diputado del Partido de los Trabajadores de Brasil con el mismo reclamo. Escuchalo. A nossa preocupação diante das informações desta grande compra de materiais bélicos, de equipamentos de guerra, que envolve recursos na ordem de 2 bilhões de dólares pela Argentina, naturalmente compreende ser este um assunto de interesse interno do país. Mas o Brasil é um país irmão da Argentina. Somos parceiros do Mercosul.
temos uma relação histórica importante. E naturalmente que num período em que nós não estamos vivendo, né, um enfrentamento externo com ninguém, causa estranheza para os países aliados e vizinhos, no momento que nós sabemos que a Argentina está cortando investimentos na área social, que faz um grande ajuste, trazendo enormes prejuízos para o conjunto da classe trabalhadora, uma despesa como essa. Então isso nos preocupa, né? Isso exige um diálogo mais amplo do ponto de vista internacional, para que nós possamos compreender de fato o que existe por trás desta relação e desta decisão do governo argentino de firmar este compromisso com os Estados Unidos, que vai levar, né, a este armamento, do nosso ponto de vista, sem a devida explicação aos vizinhos, nesse momento tão importante que nós estamos enfrentando. Pensaban que si no lo publicaba Clarín no se iban a enterar. 8 países llamaron hoy a la Cancillería de Malcorra para pedir explicaciones de por qué Argentina se está armando. Temen que haya una carrera armamentística, temen que se termine la paz en la región. Es un irresponsable Macri, no sabe lo que hace, tiene otras intenciones, tiene un acuerdo con Obama, tiene un acuerdo con Trump. ¿Por qué se está armando el gobierno de Mauricio Macri? El exministro de Defensa, Agustín Rossi, nos decía ayer, escuchalo, algo que seguramente él preveía que esto iba a ocurrir, de cuál puede ser la reacción en la región si uno de esos países se arma. Escuchalo, Agustín Rossi. Yo pensaba, nosotros hace unas décadas teníamos hipótesis de conflicto con Chile, teníamos algunos chisporroteos con Brasil, hoy nos llevamos muy bien con nuestros países hermanos. Si ellos nos ven comprar tantas armas, ¿no puede despertar la inquietud de decir, bueno, nosotros también vamos a armarnos si Argentina compra tantas armas? ¿No podemos entrar en una carrera armamentística? Bueno, sin duda que si alguno de los países de América Latina hace una compra enorme de armas, eso va a generar los análisis y las conclusiones de la totalidad del resto de los países de América Latina, sobre todo de todos con los cuales tenemos un mayor vínculo o una mayor relación. Es absolutamente razonable que los aparatos de inteligencia o los estados mayores de cada una de las fuerzas analicen el porqué y también requieran, en el caso de ser necesario, las preguntas correspondientes. Fíjense ustedes que todos los tapes que les mostramos, en ninguno hay ninguna duda, nadie dice si es cierto, no. ¿Por qué no hay ninguna duda? ¿Por qué la queja y la exigencia y el reclamo inmediato al gobierno argentino? Porque mostramos un documento especial, firmado por el embajador argentino, y mostrámelo por favor, Martín Lustó. Es decir, mostramos un documento oficial que todos reconocen y por lo tanto la inmediata exigencia al gobierno nacional, ¿sí? Esta es la carta que le envió nuestro embajador en Estados Unidos, Martín Lustó, al congresista Pete Biklowski, y dice: me comunico con usted por los requerimientos de equipamiento para las Fuerzas Armadas de Argentina, al igual que le informamos en su visita de marzo y también cuando fue visitado en su despacho por los congresistas argentinos Amadeo y Laspina. Argentina busca la cooperación de Estados Unidos para construir y reformar sus capacidades para enfrentar amenazas globales como el terrorismo. En los anexos encontrará las listas con el equipamiento que requieren nuestras Fuerzas Armadas. Juan. ¿Qué tal, Roberto? Es un documento oficial que no generó ninguna duda y que inmediatamente lo que sí generó es la reacción de todos los países de la región, viendo que Argentina comenzaba nuevamente una carrera armamentística. Así es, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como vos decías recién, la nota del embajador argentino en los Estados Unidos de América, de Martín Lustó, hacia el congresista Pete Biklowski. Pete Biklowski es miembro jerárquico de la Subcomisión de Defensa y es el presidente de Asignaciones Presupuestarias. Es decir, como decíamos el otro día en Economía Política, la gran llave de acceso para comprar armamento, para comprar equipamiento militar. ¿Qué son estos anexos que menciona Martín Lustó? Son
el listado básicamente del equipamiento militar que le requirió el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, a los Estados Unidos de América. Sí. Le requirió ciertas cosas que ahora vamos a ver especialmente, y algunas cosas ya fueron compradas, de hecho, por eso... Que ya llegaron. Como vos decías recién, las dudas son prácticamente nulas. Acá tenemos documentos firmados, hay anexos, estas cosas realmente existieron, están sucediendo, y por eso también la reacción de los diputados que quieren justamente frenar esta compra de material militar. Vamos a ver algunas de las cosas que compraron y después guarda porque ya hay un pedido de interpelación y una denuncia penal contra el presidente, contra el jefe de gabinete, y algo muy fuerte, el que no zafa es Eduardo Amadeo. Eduardo Amadeo, por hacer un lobby ilegal, seguro que no zafa. Pero vamos a ver algunas de las cosas que están pidiendo y que más preocuparon, nos decían a nosotros, los diputados de la región, de esta compra, que son... Propuesta de equipamiento para el ejército argentino, vemos el documento, modelo helicóptero Cobra AH-1, se solicitaron 12 de este tipo, como te decía el otro día, el ejército israelí tiene 50, que está en constante conflicto bélico, Argentina solicita 12. Este es un helicóptero de ataque, forma parte de lo que es la columna vertebral de la flota de helicópteros de ataque justamente del ejército de los Estados Unidos de América, y también forma parte del cuerpo de marines. Este tiene distintos anclajes, en sus anclajes cuenta con ametralladoras, lanzagranadas y misiles. Bueno, nosotros te estamos mostrando algunas de las cosas que nos mencionaron los gobiernos de la región que más le preocuparon de la compra que está realizando el gobierno argentino de armas, ¿sí? Así es, en este caso directamente en el pedido se especifican 12 helicópteros de este tipo para combatir cuestiones incluso como creo que no sé si está el dato, que lo pasamos el domingo, cuántos eran y cuánto salía, ¿sí? Bueno, esta compra. Mirá lo que es la bestia, ¿no? Ahí lo tenemos, 2 helicópteros Cobra, ahí lo vemos en acción, 132 millones de dólares. Sí, así es, recordemos que el plan de equipamiento militar es de aquí a 2 años y tiene una inversión de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares según anunciaron. Después Nilda Garré seguramente va a poder explicar un poco mejor algunas de las cosas que dijo el jefe de gabinete Marcos Peña, que habló de un plan de equipamiento militar secreto antes de que nosotros mostremos estos documentos en exclusiva en Economía Política. Te muestro algunas de las otras cositas, de los otros chiches que salió el Ministerio de Defensa a pedirle a los Estados Unidos de América. También para el ejército argentino, vehículos de infantería Striker. Son distintos modelos con distintas especificidades. Bueno, esto decía el diputado brasileño, ¿esto qué? ¿Para atacar a Brasil? ¿Para qué quieren tanques? ¿Qué tiene que ver los tanques con la lucha terrorista de la que hablaba Martín Lustó? Guarda que si nosotros compramos 300, Brasil va a comprar 1000 y empezamos una carrera. Sí, eso es lo que te acabamos de mostrar recién. Vamos a verlo cómo es. Vamos a ver un poco cómo es. Y otra cosa de las estos son los tanques. Estos son los distintos modelos de los tanques. Este es uno, por ejemplo. Son 182 los que se solicitan también. Una cantidad realmente muy, pero muy alta. Y hay otro anexo que tiene 150 tanques de otro tipo. Son las tanquetas M113A. En total son 330 tanques en esta compra que ya generó la reacción de toda la región. Bueno, estos tanques que estamos viendo están equipados con ametralladoras de calibre 50, lanzadores de granadas y cañones 105 milímetros. Así es. También, otra de las cosas necesarias... Armas de Macri, la región en alerta, ¿sí? Vamos ahora con el valor de estas tanquetas. 182 tanques, no se puede creer. Sí, no, realmente... 582 millones de dólares, que el diputado brasileño que estaba preocupado por las armas, dijo que raro, porque yo sé que la situación social de Argentina es muy grave. ¿Por qué están comprando armas? ¿Qué urgencia tiene el gobierno argentino, decimos los brasileños, dice el diputado, de comprar armas si tiene otras urgencias mayores, como por ejemplo que le esté quitando los descuentos en medicamentos a los jubilados, o que no tengan clases los chicos de colegios públicos? Vuelve a haber huelga mañana y pasado porque no pueden aumentar los salarios. Entonces los países de la región dicen, ¿por qué tiene tanta urgencia en comprar armas el gobierno de Mauricio Macri? Y hoy hay un escándalo regional. Así es, inevitablemente también uno piensa distintas hipótesis y lo puede vincular con la visita del presidente Barack Obama, con las solicitudes de financiamiento. Muchas veces se dice que Estados Unidos te presta el brazo, si te levanta calificación crediticia, dice a sus amigos empresarios, muchachos, prestemos, empecemos a dar créditos a la Argentina, y por otro lado vienen estas solicitudes de equipamiento militar realmente gigantes. Por eso Martín Lustó también citaba su visita de marzo al embajador Wiśniewski.
también mencionaba las negociaciones con los diputados Amadeo, que vamos a hablar después del rol. Estos son los lanzamisiles. Lanzamisiles Javelin. Misiles, yo desde Malvinas que no escucho la palabra misil en Argentina. Y además la cantidad. 80 lanzamisiles. ¿Sí? Mostrarlo un poquito y después quiero que vayamos ya a la denuncia penal, porque esto es todo un escándalo. Entonces, hay un pedido de interpelación del Congreso y una denuncia penal de varios funcionarios, entre ellos, ahí está el lanzamisiles, entre ellos el presidente de la Nación. A ver, poneme por favor el destape web. Ustedes pueden entrar en este momento y ver toda la nota de Juana Morín sobre los reclamos que están haciendo todos los países de Latinoamérica al gobierno nacional sobre esta compra de armas, para que vean que no es una cuestión de preocupación solo nuestra, sino que todos los países de la región. Bueno, hoy ya fue en tapa de algunos diarios, ¿sí? La compra de armas. En el destapeweb.com está cada uno de los funcionarios de gobiernos de países limítrofes, incluso que no son limítrofes, pero sí son latinoamericanos, pidiendo explicaciones sobre esta compra de armas. A ver, esta es la denuncia, así es. Entre las medidas que se solicitaron, recordemos, diputados del Espacio del Frente para la Victoria presentaron hoy una denuncia penal. La denuncia ya se sortió, cayó en el juzgado de Casanelo, investigará el fiscal Franco Picardi, y solicitaron de inmediato, es decir, por eso se presume que el fiscal actuará pronto con esta causa, porque recordemos, todo lo que sea documentación va a servir y mucho. Por eso los diputados solicitaron el inmediato secuestro de todas las actuaciones administrativas referidas a estas negociaciones y compras de material aquí denunciadas. Solicitaron también una copia del programa Economía Política y una copia también de la documentación que nosotros hemos publicado en el Destape Web y expuesto aquí en el programa. ¿A quiénes se acusa? Se acusa al presidente de la Nación, Mauricio Macri, al jefe de gabinete, Marcos Peña, el ministro de Defensa, Julio Martínez, quien también deberá afrontar una interpelación. Ahora le vamos a ver. A Susana Malcorra, la canciller, y a los diputados Eduardo Amadeo y Luciano Laspina por tráfico de influencias. Y esto corre por otro lado, y es justamente por los viajes que hicieron a los Estados Unidos de América el año pasado, que después vamos a ver un poco en detalle. ¿Sí? Esto va a ser como muchas cosas que hicimos acá, como dólar futuro. ¿Sí? Cuando estén todos procesados, lo vas a leer en Clarín. Por ahora está toda la región hablando de la compra de armas y en Clarín no salió nada. Lo van a cubrir como puedan, aunque el tipo te meta en una guerra, ¿sí? Para que entiendas después que te miente y te cubre todo. También hubo un pedido de interpelación. ¿Y en el ¿Ya día está lo del juicio? ¿O hay alguna otra parte, Charlie? Esto ya está. Vamos a la interpelación. Vamos a dar la interpelación. Todas las cosas que pasaron hoy con esta denuncia. Interpelación, y después vamos a volver sobre la denuncia por tráfico de influencias a Eduardo Amadeo. A ver. Interpelación a Malcorra. ¿Por qué motivos quieren que logre ratificar o rectificar estos documentos que se expusieron? Puntualmente el pedido de interpelación realizado por Juliana Di Tulio dice: queremos saber a qué terrorismo piensa combatir el gobierno. ¿Por qué dice esto? Porque no está dentro de las funciones del Ministerio de Defensa, y después Nilda Garré nos va a poder explicar un poco más. Claro. El terrorismo, combatir el terrorismo no a ver, del Ministerio de Defensa. Eso tiene que ver con nuestra historia. Está taxativamente prohibido, porque cuando las Fuerzas Armadas actuaron en el territorio nacional, desaparecieron 30.000 personas. ¿Sí? No solo en Argentina, pero en Argentina es muy importante que las Fuerzas Armadas, ¿sí?, no ataquen a argentinos. ¿Ok? Por eso no puede hablar de lucha contra el terrorismo. El terrorismo se explica como un enemigo interno en general, aunque después vamos a dar otra explicación que anda dando vuelta por ahí y que está relacionado con lo que hizo Menem en los 90. Pero los que están muy complicados son Amadeo, fundamentalmente. Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, exactamente. ¿Por qué? La verdad es que en el mail de Martín Lustó nosotros mostramos que le decía a Pete Bisklowski, al congresista de los Estados Unidos de América, tal como se expresaron los diputados en la reunión en su despacho. Dice puntualmente su despacho. Bueno, vamos a ver... esto está firmado por Martín Lustó, y aquí dice que Amadeo y Laspina estuvieron en su despacho. Ahí está. Y también cuando fue visitado en su despacho por los congresistas argentinos Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, Argentina busca la cooperación para combatir el terrorismo, por ejemplo. Pero vos me dirás, bueno, los diputados Amadeo y Laspina forman parte de
la Comisión de Defensa mínimamente fueron a tramitar... Es lo que pensamos nosotros al principio. Bueno, deben estar encargados de esto, ¿no? Sí, porque es de un grado ya de torpeza bastante importante. No sé si lo tenés por ahí, Charlie, si podemos ir a ver... Denunciados por tráfico de influencias. ¿Por qué? Primero porque no tienen nada que ver con defensa. Exactamente. No pertenecen a la Comisión de Defensa. Vamos a ver a qué comisiones pertenecen y veamos si figura la Comisión de Defensa. Página oficial de la Cámara de Diputados, comisiones a las que pertenece el diputado Eduardo Pablo Amadeo. Comisión de Finanzas, Acción Social, Comercio, Energía y Familia, Niñez y Adolescencia. No forma parte de la Comisión de Defensa, es decir, no se sabe en carácter de qué visitó al congresista Visklovsky. Vamos a ver el caso de Luciano Laspina, que es exactamente similar. Como bien decía... A ver, Amadeo es un lobista, lo sabemos. Ahora, ¿cómo fue ahí? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Va a tener alguna comisión? Se lo va a investigar penalmente. Así es. ¿Por qué decimos que Eduardo Amadeo está mucho más complicado? Porque Luciano Laspina sí participó de distintas reuniones que se llevaron a cabo con fines financieros allí en los Estados Unidos de América. En el caso de Eduardo Amadeo, es ex embajador de los Estados Unidos de América y mucho se venía rumoreando sobre el rol de Amadeo en negociaciones con los Estados Unidos. En este caso va a tener que explicar algunas cosas puntuales Eduardo Amadeo. Se le va a complicar sobre todo por lo que te voy a mostrar ahora. Porque vos sabés que los diputados cuando viajan al exterior rinden viáticos y tienen que decir dónde estuvieron, ¿sí? Dónde estuvieron, en qué ciudades estuvieron, por ejemplo, a qué fueron, porque son viáticos pagados por el Estado Nacional. Vamos a ver en el caso de Amadeo que declaró, ¿sí? Ante el Congreso de la Nación, ¿sí? Estos son... A ver. Tienen que explicar a qué fueron a los Estados Unidos de América. Fíjate lo que dijo Amadeo, invitado a participar de las reuniones de primavera 2016 organizadas por el FMI en conjunto con el Banco Mundial. O sea, Amadeo, a ver si entiendo, Amadeo dijo que había viajado a Estados Unidos para ir a la reunión de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y en realidad se fue a reunir con el senador norteamericano para comprarle armas. Tal cual. Exactamente eso fue lo que sucedió. Eduardo Amadeo, mientras se reunía con el senador Visklovsky, decía en el Congreso, rendía viáticos por $1000 si no me equivoco, porque fue de invitado a participar de la reunión al FMI, de las negociaciones con los Estados Unidos de América para la compra, adquisición, como quieran llamarle, de material armamentístico militar, ni una palabra hasta que nosotros publicamos el domingo esto. Llamativo. A ver, ¿tenés los mails? Así es. No sé si ya los tenés por ahí, Charlie. Tenemos los mails de Eduardo Pablo Amadeo a Patricia Bullrich. Fíjense, recordemos que Amadeo le había dicho... Al revés, poné primero el de Amadeo, ¿sí? A ver, acá debería estar Julio Martínez. Julio Martínez, el ministro de Defensa, da la impresión de que no sabe de qué están hablando. Bueno, una de las cuestiones cuando estuvimos haciendo una ardua tarea para chequear esta información, desde el Ministerio de Defensa hasta dijeron desconocer el listado. Este diputado, que no tiene nada que ver con defensa, que mintió las razones por las que iba a Estados Unidos, le envía un mail a Patricia Bullrich y le dice: Patricia, parece que el pedido de ayuda para el Ministerio de Defensa está avanzando rápido. Mirá qué bueno, rápido, ¿eh? Pero no veo nada para vos. No sé si lo tuyo va por otro lado, pero sería bueno que lo llames a Lustó para que lo muevan. Obviamente, sin mencionarme. Digo, por eso toda la reacción está reaccionando contra Argentina, porque acá están todas las pruebas de lo que ocurrió. Y la respuesta de Patricia Bullrich es... Sí, acá, digo, un diputado de la Nación que nada tiene que ver con la Comisión de Defensa, que nada tiene que ver con el Ministerio de Defensa, le está avisando a la ministra de Seguridad que agite su pedido de armamento porque para ella no ve nada. ¿Por qué le interesa tanto a Amadeo que compren armas también Patricia Bullrich? Exactamente. ¿En qué va Amadeo con todo esto? ¿Y qué había pedido Patricia Bullrich? Es otra de las grandes preguntas. ¿Cuál era? Y la respuesta de Bullrich es: le están por dar al Ministerio de Defensa y nosotros nada. Enojada. Visiblemente enojada con sus funcionarios porque no habían hecho el run run necesario para obtener esto. Ahora, siguieron pasando cosas. Porque el secretario de Logística del Ministerio de Defensa, ¿dónde está? Bueno, eso es prácticamente un timing increíble. El secretario de Logística del Ministerio de Defensa, es decir, quien se ocupa de ultimar detalles, de buscar aprobaciones, de ir a ver material, etcétera, se fue el 22 de marzo a los Estados Unidos de América.
el 22 de marzo, estamos a 27, 28, si no me equivoco. Su nombre es Walter Ceballos, es, insisto, el encargado de tramitar todas estas cuestiones. Ahí vemos la nota en el Destape Web en el día de ayer. El secretario de Logística del Ministerio de Defensa está en Estados Unidos probando equipamiento. Es realmente muy... pero muy, hay una foto, ¿no? Así es. Y vamos a ver ahora la foto con la empresa. Ahí está, en la empresa de helicópteros, nuestro secretario de Logística, hombre del Ministerio de Defensa, Walter la empresa Ceballos. de helicópteros Bell. La empresa de helicópteros Bell, y déjame sumarte una suspicacia prácticamente, ya como si quedara algo por confirmar o por chequear aquí. Argentina solicita, dentro del listado que tenemos en la mano, dentro de los anexos de las Fuerzas Armadas, solicita un modelo de helicóptero Bell, casualmente. Sí, recordemos, hay cientos de modelos. Pero puntualmente el 4-2 era uno de los que estaba mirando de Argentina. Allí está Ceballos. Fíjate el detalle, perdón, Charlie, Bell Helicópteros le da la bienvenida al Ministerio de Defensa de Argentina, la Fuerza Aérea de Argentina, el Ejército de Argentina. 24 de marzo, si no me equivoco, se tomó esta fotografía, fue difundida obviamente con mucho entusiasmo por parte de la empresa, porque llega la financiación probablemente para el Ministerio de Defensa. Allí tenemos al secretario de Logística ya empezando a ver el equipamiento que nosotros mostramos en Economía. Yo creo que 2 o 3 días después de que empiece la guerra, Clarín publica aunque sea un pirulito abajo. Y sería bueno que se vaya noticiando. Mientras sigue hablando de Máxima y de Messi. A ver, hay... ¿Te imaginas la cantidad de gente que me ha llamado en estos días por esta noticia? Como ahí habla de terrorismo, hay mucha gente que empezó a llamar, porque, a ver, hay mucha gente que habla con generales, con coroneles, que tiene relaciones con esto, y hay una línea de la gente de defensa que dice, esto es lo mismo que hizo Menem cuando se metió en la guerra del Golfo. Yo no sé si vos te acordás, creo que lo tenemos a Domingo Cavallo, cuando le explicaba a la población por qué íbamos nosotros en los 90, parece que van a copiar todo lo de los 90, a meternos en la guerra del Golfo. Escuchalo. Con la misión de asegurar la paz en el Golfo y en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el señor presidente de la Nación, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, ha ordenado la movilización de oficiales y suboficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentinas. El desafío de la República de Irak a la paz mundial atañe directamente a cada uno de los argentinos. Quienes piensan que la lejanía del Golfo o la falta de una presencia argentina en la región puede asegurarnos no sufrir las consecuencias de estos acontecimientos, se equivocan. Bueno, esto terminó con el atentado de la embajada después, pero estábamos muy contentos, ¿sí? Así como vino Obama, en esa época, muy contento, hablaba bien de Menem, ¿quién? Bush, ¿te acordás? Escuchalo. Quiero agradecerle a usted, señor presidente, y a su pueblo el haberse mantenido firmes como aliados en el Golfo Pérsico contra la agresión abierta de Saddam Hussein. Juntos haremos lo que sea correcto y lo que sea bueno, y ganaremos. Animado por ese espíritu y con un profundo agradecimiento en mi corazón, les pido a nuestros huéspedes que se pongan de pie y levanten sus copas por el pueblo argentino, por la amistad entre nosotros que nunca ha sido más firme, y por la salud de mi amigo y distinguido colega, el doctor Carlos Menem, presidente de la República Argentina. Esto ocurría en los 90, estas eran las relaciones carnales, que tuvo muchísimas consecuencias, ¿sí? En términos económicos, en términos de que después tuvimos atentados. Hay distintas versiones. Quienes dicen que esto comienza una carrera armamentística en la región simplemente para dividir a los países que se unieron en los últimos años y que terminaron comercializando entre ellos, ¿sí? Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Argentina, en detrimento de las compras que antes le hacíamos a Estados Unidos.
y entonces empieza una carrera armamentística acá. Hay otros que dicen Estados Unidos le va a pedir a Argentina que intervenga en las guerras que tiene en Medio Oriente. Hay otros que le dicen, no, le va a pedir a Argentina que luche contra el terrorismo. Y por eso Macri habla tanto de terrorismo. Quiero que lo escuches hablar de terrorismo a un presidente de un país en el que no hay terrorismo. Escúchalo. Mi país condena a todo grupo que con su accionar busque promover el terror en cualquier lugar del planeta. En los últimos años este fenómeno se ha agravado y para detenerlo la cooperación internacional es indispensable. Cuando me refiero a temas que agobian, me refiero a la paz mundial, al cambio climático, a temas de terrorismo. También necesitamos de que trabajemos juntos contra las amenazas del terrorismo. Uno de los líderes más importantes del mundo, como es Barack Obama, siento que compartimos las mismas banderas por la democracia, por los derechos humanos, por la lucha contra el cambio climático, contra el terrorismo. Todas las agresiones que te puedas imaginar las estamos recibiendo en este momento. Entre ellas, que prácticamente no se ve el programa en todo el país. Lo están cortando en todo el país. Están entrando llamados de amenazas por todos lados. Digo, esto es así, no te lo va a contar nadie. Y el que te lo cuente va a pagar las consecuencias. Porque estamos hablando de cosas muy fuertes. Estamos hablando de negocios de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de lobistas que ganan mucho dinero en comisiones con esto, estamos hablando de los Estados Unidos y de la relación que tenemos hoy con los Estados Unidos. ¿No te extrañaba que Macri hablara de terrorismo en un país en el que no hay terrorismo? ¿De qué terrorismo está hablando? ¿Por qué tenemos que combatir al terrorismo? ¿Para qué? ¿Qué tipo de relación tenemos con Estados Unidos? ¿Por qué vino Obama acá y estaba tan contento y habló tan bien de Macri, un tipo al que no conocía? ¿Qué tiene que ver esta compra de armas con la relación con Estados Unidos? ¿A dónde está el terrorismo? ¿Van a acusar de terroristas a quién? ¿A Baradel? ¿A quién van a acusar de terroristas? En este momento el programa no está pudiendo ver en prácticamente ninguna provincia del país. Guarda, hay dictaduras y hay democracias que se parecen a dictaduras. Nosotros tenemos presos políticos, tenemos persecución al principal partido de oposición y tenemos censura. Como la tuvo ayer el programa del Gato Silvestre, la estamos teniendo hoy nosotros. Todo tipo de ataques, todo tipo de ataques. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos mostrando algo que es muy peligroso. Vamos a distender un poco. ¿Tenemos un noticiero? Último momento. Luego de que se diera a conocer un extenso listado con armas que el gobierno nacional quiere comprarle a los Estados Unidos de Norteamérica, en el día de hoy se filtró la lista que requirió el Ministerio de Telecomunicaciones para modernizar su equipamiento. Altas fuentes del ministerio confirmaron que el pedido fue confeccionado por el mismísimo Oscar Aguad y consta de una Commodore 64, 29 teléfonos con fax, 85 CDs vírgenes, una versión actualizada del Encarta 98 y el vidriecito ese que se le pone al monitor de la computadora para que no te duele la cabeza. Me quiero cortar las pelotas, boludo, la puta madre. ¿Qué me parió? Estamos con Nilda Garrel. Nilda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vos también estuviste a cargo de defensa. Contanos cuál es la lectura que haces. Hay muchas en este momento. Te escuchaba hablar de la reacción en la región, ¿no? Vos fíjate que nuestro país contribuyó realmente muy eficazmente durante varios años a la consolidación del Consejo Sudamericano de Defensa. Claro. Ese era un proyecto que tenía como objetivo unificar a la región en su defensa. En su defensa, claro, de la región. De la región. Si atacaban algún país, iba a ser defendido por el conjunto de los países. Además, crear una escuela
para no tener que ir a la Escuela de las Américas o su continuadora ahora, es decir, una escuela que, digamos, instruyera a las fuerzas de la región en una doctrina común, que es la forma de poder actuar conjuntamente, ¿no? Y también generar una industria de la defensa en la región. Porque yo me acuerdo que me contaba Néstor Kirchner que Lula decía, a nosotros nos destruyeron nuestra industria de defensa, privatizaron todo, hasta Embraer, de la cual mantenemos solamente la acción de oro. Y eso lo tenemos que reconstruir entre todos, porque si no, no podemos garantizar nuestra independencia y nuestra soberanía. Claro, si vos dependés de que otro te venda armas para defenderte. Entonces, además, por supuesto, siempre las áreas de defensa son muy impulsoras del desarrollo científico-tecnológico. Claro. Eso ha sido así históricamente, digamos. Entonces, bueno, también servía para nuestros técnicos y nuestros científicos, digamos, tener un lugar. Por eso recuperamos nosotros la fábrica de aviones, ¿te acordás? El astillero Standanor, CITEDEF se la reformuló, el Instituto Científico Tecnológico de las Fuerzas Armadas. Es decir, se hizo todo lo posible para fortalecer la defensa, pero en forma soberana e independiente. Ahora de repente vemos que se repite una película que es encargar una cantidad de armamento absolutamente disparatado para un país que está por entrar en guerra o que está en guerra, y una guerra convencional aparte, porque el terrorismo tampoco los van a combatir con estas cosas que estarían encargando. No. Salvo que estemos hablando de participar, también llevando nuestras propias armas a lugares, en lugares de terrorismo internacional, digamos, que los convenios esos misteriosos que se firmaron cuando Obama estuvo acá, cuando hubo una cantidad de reuniones, se hizo un convenio con uno de los estados de Estados Unidos, también que nos obliga a la cooperación. Todo eso está dirigido por el Pentágono, digamos, por el Comando Sur. No son áreas así de ONGs inocentes, son parte del aparato militar de Estados Unidos. Ahora, eso es meternos en problemas que no teníamos, digo, poner un problema donde no había ninguno. Y que no son nuestros problemas, digamos, ese terrorismo que se está dando muy salvajemente en algunas zonas del plan. En Estados Unidos y en Europa fundamentalmente. Claro, pero no es, digamos, responsabilidad argentina. Y nosotros, y también lo que instalan ahora es que la palabra terrorismo, la existencia del fenómeno del terrorismo, porque pueden empezar a trabajar una idea de un terrorismo local con sectores, qué sé yo, los mapuches, por ejemplo, en alguna zona donde hay algunos conflictos, pero bueno, podrían terminar instalando eso u otra cosa. Entonces, lo que se está haciendo, leer esa carta del embajador, porque es como transparente, porque lo dice todo llanamente, ¿no? Como que no se siente en la necesidad de disfrazar nada. Él dice, queremos comprar cosas, queremos cooperar en terrorismo, en financiamiento del narcotráfico, en combate al narcotráfico y en crimen organizado. Todas esas cosas no tienen nada que ver con la defensa, son todas hipótesis, áreas de trabajo de seguridad. Por eso Patricia se enoja porque dice, a pesar de que son áreas de mi competencia, que están en mi jurisdicción, lo que están comprando es armamento para las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, es todo muy loco esto. Simultáneamente, mientras se encarga este listado, se hace una reunión la semana pasada en el Ministerio de Defensa en la que expone el jefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Bari del Valle Sosa, y él le explica al presidente Macri, que está presente, al ministro de Defensa Martínez, que está presente, a Quintana y Lopetegui, y bueno, algunos jefes de las fuerzas que también estaban, que hay que hacer un recorte, y que él presenta en el fiscal, digamos, el presupuesto de defensa, y que él presenta la propuesta que hizo en ese momento. Esa propuesta es un recorte por 4.800 millones de pesos, donde se dejan proyectos muy importantes, por ejemplo, la remotorización del Pucará, que era un proyecto que estaba en la fábrica de aviones, y que, bueno, el Pucará es muy importante, digamos, para una cantidad de tareas, y se deja ese proyecto por la mitad de su desarrollo para empezar a comprar otro tipo de cosas. Macri, cuando termina la reunión, dice:
Bueno, así me gusta, que entiendan que no va a haber plata y por consiguiente que hay que recortar todo esto. Claro. Entonces es como una cosa medio esquizofrénica, digamos. No, bueno, una cosa es producir acá y otra cosa es comprar afuera. Claro, no, pero digamos, bajan varias cosas. Bajan, por ejemplo, el arreglo del dique 2 de Bahía Blanca, que es una obra fundamental. Hace años que ese dique lo construyó un visionario a principios del siglo pasado, y bueno, y que ahora había que arreglarlo porque estaba, golpeado por el paso del tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, y la permanente contacto con el mar. Bueno, eso es una obra fundamental, digamos. Eso también se suspendió. Sí. Y bueno, y se han suspendido los radares que estaba haciendo INVAP. Es decir, cosas muy, muy importantes. Se suspenden y se meten en este proyecto que evidentemente formará parte de los acuerdos que firmaron o que llegaron a consolidar Obama. Ahora, estas cosas, ¿puede ser legal que sean secretas? No deben ser secretas. No. Este plan secreto, yo hoy presenté a última hora al Ministerio de Defensa un pedido de acceso a la información, porque bueno, sancionamos la ley hace muy poco y bueno, en uso de esa ley ahora supuestamente el ministro va a tener 15 días. Sí. Y además vamos a reiterar la invitación a que el ministro venga a la comisión. El ministro no vino nunca a la comisión de defensa. Lo hemos invitado reiteradas veces. Cuando él era presidente de la comisión de defensa y yo era ministra de defensa, me invitó y yo fui a responder porque no había nada que ocultar, porque podíamos transparentar, porque nos sentíamos con coraje para defender nuestro proyecto. ¿Es normal que vaya un diputado que no está en la comisión de defensa? Es una vergüenza como Amadeo. ¿Qué hacía Amadeo en la oficina del senador? Y la espina ahí no se puede comprender. No conocen el tema de defensa, no se han dedicado a ese tema, quiero decir, nunca, y además no son ni siquiera miembros. Tampoco el ser miembro de la Comisión de Defensa los habilitaría a estas gestiones, pero bueno, mucho menos si ni siquiera son, ¿no? Es decir, que estamos... aclaremos que es algo que está aprobado también porque está en la Carta de Lustó, que Amadeo se reunió con el senador. Y después, cuando el senador, el congresista norteamericano vino, acá se volvieron a reunir. Con Amadeo. Es decir, que están dándole continuidad a una gestión, ¿no? Para concretar, si no todas esas armas, parte de esas armas, lo que puedan. Este es un sistema, hasta ahora, digamos, en el presupuesto que aprobó hasta ahora el Congreso norteamericano, no autorizó armas para, en el listado no hay armas para la Argentina, salvo estas Texan y los Bell 412, que también, son los que históricamente siempre usó Argentina, que son helicópteros no del mismo poder de combate que los otros. Los otros se usaron en Vietnam, se usaron en el Líbano, es decir, se usaron en guerras en serio. No se entiende. La cantidad de blindados, los vehículos M1130, M132 que se han encargado, no sé, son como para 5 ejércitos argentinos. Es una cosa loca. Bueno, también hay quien habla de triangulación para que Estados Unidos le pueda vender a países que no debería venderle. Digo, hay un montón de hipótesis que se están manejando. Pero todas malas. Nosotros queremos que todas malas, el plan estratégico de la defensa sea público. Y además debe ser discutido en el ámbito que corresponde, que es el ámbito del Ministerio de Defensa, y por supuesto el Congreso también es un actor fundamental. Y desde ya las propias fuerzas, que tampoco parecen haber sido consultadas en la confección de estas listas y deben tener participación en la definición. Tiene que haber una planificación para hacer. Ellos dicen que es en base a como hay un ciclo de planeamiento que es lento y tiene varias etapas, ellos dicen, no, nosotros hemos hecho un ciclo abreviado y de eso surgió un plan de defensa secreto. Una cosa tan disparatada, de tal nivel de caradurismo que uno no puede creer que se diga, pero lo dijo el jefe de gabinete en el Congreso el otro día. Mila Garré, muchas gracias, por habernos acompañado. Tenemos otra vez, después, tenemos el noticiero de nuevo, pero lo dejamos para después de la tanda. Dale, espera, a ver, mostrámelo que está ahí preparado, mostrámelo que está preparado. A ver, está bueno, después, ¿ok? Vamos a la tanda, dale, chao. Atención, el ministro de Educación Esteban Bullrich dijo durante su paseo por Holanda que los sueños de Ana Frank quedaron truncos por una dirigencia que no fue capaz de unir. Qué quilombo cuando no sabes si es un chiste o es verdad, ¿no es cierto? Lo que hablo siempre con Mariano Mogni, me dijo, si haces un chiste que... Bueno.
Esto es verdad. O sea, dijo básicamente que con Durán Barba no había guerra mundial. Básicamente, no. Bueno, en otro orden de cosas, Marcos Peña viajó a Perú para acompañar a Mario Vargas Llosa en el día de su cumpleaños. Perdón. Tranca, Marcos, que está todo bien, ¿eh? Acá casi que no tenemos quilombo. Encima queda a cargo Michetti. No, Roberto, no vamos a la mierda, hermano. Te lo vengo diciendo yo hace cuánto tiempo. Es un noticiero, no puede. Es un noticiero. Bien. A ver, mostralo derecho. Volvemos a estudios. Gracias, Roberto Navarro. C5N informó. El cadete. Quiero que escuchen, vamos a poner al diputado de Brasil, quiero que escuchen uno de los tantos reclamos que tuvo hoy el gobierno nacional exigiéndole que aclare por qué está comprando esa cantidad de armas. Escuchar. A nossa preocupação diante das informações desta grande compra de materiais bélicos, de equipamentos de guerra, que envolve recursos na ordem de 2 bilhões de dólares pela Argentina, naturalmente compreende ser este um assunto de interesse interno do país. Mas o Brasil é um país irmão da Argentina. Somos parceiros do Mercosul. Temos uma relação histórica importante. E naturalmente que num período em que nós não estamos vivendo, né, um enfrentamento externo com ninguém, causa estranheza para os países aliados e vizinhos, no momento que nós sabemos que a Argentina está cortando investimentos na área social, que faz um grande ajuste, trazendo enormes prejuízos para o conjunto da classe trabalhadora, uma despesa como essa. Então isso nos preocupa, né? Isso exige um diálogo mais amplo do ponto de vista internacional para que nós possamos compreender de fato o que existe por trás desta relação e desta decisão do governo argentino de firmar este compromisso com os Estados Unidos, que vai levar, né, a este armamento, do nosso ponto de vista, sem a devida explicação aos vizinhos, nesse momento tão importante que nós estamos enfrentando. Por lo menos cuatro, pasamos acá, 4 diputados nacionales de distintos países, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y de Chile, exigiéndole al gobierno de Mauricio Macri que explique por qué se está armando. Un país no puede salir a comprar armas a lo loco porque todos los países limítrofes se preocupan. Mañana la seguimos. A la mañana, el Destape Radio, a las 9 de la mañana en Radio 10. A la noche, el Destape TV. Y como siempre, en el destapeweb.com está toda la información que te dimos y mucho más, porque hay más espacio. Chao, hasta mañana. Lo dejamos con Petinati.